El taller de automóviles clásicos. Amigos, ustedes saben que en este género hay muchas historias reescritas, pero yo me esfuerzo por escribir historias originales para ustedes. Hoy les traigo precisamente una de esas, con una trama curiosa e inesperada que he creado especialmente para ustedes. Los invito a escucharla en mi canal, y apóyenme con un like y suscripción si les gusta. Capítulo 1. El taller de automóviles clásicos. El veterano retirado de las Fuerzas Especiales Alejandro Hernández cumplió 35 años cuando su vida comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. 13 años en los puntos más peligrosos del mundo le habían enseñado a sentir el peligro, pero nunca en su propio hogar. Su esposa Ashley, una belleza de 28 años con quien había compartido 5 años de matrimonio, se volvía cada vez más fría y distante. Alejandro no podía entenderla. El sonido del motor en funcionamiento de un Chevrolet Impala de 1965 llenaba el espacioso taller. Alejandro se inclinó sobre el capó abierto, escuchando atentamente el melodioso rugido del motor. Su oído entrenado captaba un sonido extraño apenas perceptible, un ligero golpeteo metálico en algún lugar de las profundidades. Apagó el motor y se limpió la frente manchada de aceite con el dorso de la mano. El trabajo con auto. El taller era su refugio, el lugar donde se sentía verdaderamente vivo. Techos altos, paredes de ladrillo decoradas con carteles vintage que mostraban automóviles clásicos, mesas de trabajo a lo largo de las paredes llenas de herramientas. El olor a aceite de motor, gasolina y metal creaba una atmósfera especial, una atmósfera de creatividad y libertad. En el rincón más alejado, bajo una lona, se escondía su favorito, un Ford Mustang de 1900. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Ashley. Cuando se conocieron hace 5 años, ella era completamente diferente, vivaz, alegre, apasionada. Sus ojos marrones brillaban de felicidad cuando lo miraba. Ahora había una especie de distanciamiento en ellos, como si mirara a través de él, pensando en algo propio. Antes ella solía pasar por su taller trayéndole sándwiches caseros y un termo con café. Podían charlar durante horas, sentados en el viejo sofá. Por la noche, al regresar a casa, encontró el cuadro habitual. Ashley estaba sentada en la sala, absorta en la pantalla de su teléfono. A su saludo, ella respondió con un asentimiento distraído. La cena no estaba calentada, aunque antes siempre lo esperaba con comida caliente. «Lo siento, cariño, estoy tan cansada hoy», murmuró sin apartar la mirada del teléfono. Alejandro caminó en silencio hacia la cocina. Encendió el microondas, sacó una cerveza de... «Ashley, necesitamos hablar», dijo, volviendo a la sala con un plato de lasaña recalentada. Por fin ella apartó la mirada del teléfono y lo miró con ligera irritación. «¿De que, Alejandro? De verdad estoy muy cansada». Él se sentó en el borde del sofá tratando de encontrar las palabras correctas. «De nosotros, de lo que está pasando. Es como si nos hubiéramos vuelto extraños el uno para el otro». Ashley frunció los labios. «No está pasando nada, solo tengo». La noche estaba sofocante. Alejandro yacía despierto, escuchando la respiración tranquila de su esposa. Ella se había dado la vuelta hacia la pared como hacía casi siempre ahora. Antes se dormían abrazados, pero ahora parecía haber una frontera invisible entre ellos. Miraba al techo, tratando de entender cuándo todo había comenzado a desmoronarse. Quizás era porque trabajaba demasiado o porque hacía tiempo que no tomaban vacaciones. Sus pensamientos se... De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido apenas audible, el zumbido silencioso del teléfono en modo vibración. Ashley, aparentemente pensando que él dormía, se estiró cuidadosamente hacia la mesita de noche. En la oscuridad de la habitación, la pantalla brilló tenuemente. Alejandro dirigió la mirada y vio cómo los dedos de su esposa se deslizaban rápidamente por el teclado. Escribía algo, a menudo borrando y reescribiendo, como si estuviera. La noche siguiente se quedó en el taller más tiempo de lo habitual. El viejo Buick no arrancaba y el cliente debía recogerlo en 2 días. Eran cerca de las 9 cuando finalmente introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal. Desde la sala llegaban voces amortiguadas. Era evidente que Ashley hablaba con alguien por teléfono. Se detuvo en el vestíbulo escuchando. «Sí, te digo que todo saldrá perfecto», le llegó la voz de su esposa. «Ya sabes, él en su taller solo piensa en los autos».
El sonido de sus pasos la hizo callar bruscamente. Cuando entró en la habitación, Ashley ya estaba sentada en el sofá, fingiendo estar absorta en las redes sociales. «¿Oh, ya estás en casa?», preguntó con fingida sorpresa. Solo estaba revisando las noticias. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de un cojín y en sus ojos brilló algo parecido a la culpa. Pero un segundo después volvió a ponerse la máscara de indiferencia. Capítulo 2. El encuentro fatídico en la vinoteca. El verano aquel año resultó particularmente caluroso. Ashley entró en la vinoteca Turner buscando refugio del sofocante calor. El aire fresco del aire acondicionado refrescaba agradablemente su piel. Caminaba lentamente a lo largo de las estanterías, examinando las etiquetas de los vinos caros, cuando escuchó una voz masculina con un ligero acento de la costa este. «¿Puedo ayudarla a elegir, señora?». Al darse la vuelta, vio a un hombre alto. Charles Turner se presentó, dueño de esta modesta tienda. Sus ojos oscuros estudiaban su rostro con interés y Ashley sintió cómo se sonrojaban sus mejillas. En ese momento ni siquiera sospechaba que este encuentro casual cambiaría toda su vida. Richard le pareció la encarnación del mundo glamoroso con el que siempre había soñado. Hablaba de los vinos con tanta pasión que la simple elección de una botella se convirtió en un fascinante viaje por los vinos. Su romance comenzó rápida y apasionadamente. Encuentros secretos en su casa de campo, regalos caros, apasionadas declaraciones de amor. Richard la rodeó del lujo con el que solo podía soñar. La llamaba su musa, decía que nunca había conocido a una mujer así. Cada vez que regresaba a casa, a la simple realidad de su vida con Alejandro, el contraste se volvía cada vez más doloroso. Su esposo con su taller, siempre manchado de aceite de motor, ahora le parecía. «Hace tiempo que me habría divorciado de mi esposa y me casaría contigo», decía Richard besando su cuello, «pero todo el negocio está a su nombre. Tiene beneficios fiscales, ¿entiendes? Si solicito el divorcio, me arruinará». Ashley asentía, fingiendo entender. En realidad le daba igual, disfrutaba del momento sin pensar en el futuro. Pero en el fondo de su alma sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Y ese momento llegó incluso antes. Aquella noche Richard la llamó, apenas conteniendo la excitación alegre en su voz. «Querida, ¿te imaginas? Susan va a volar a Boston por una semana completa. Su madre está enferma». Ashley se quedó paralizada apretando el teléfono. Susan, la esposa de Richard, una mujer de la que rara vez hablaba, pero cuya presencia se sentía constantemente entre ellos como una barrera invisible. «Quiero pasar este fin de semana contigo», continuó él, «viernes, sábado». Su corazón latió de anticipación, pero inmediatamente se encogió de miedo. 3 días. ¿Cómo explicar una ausencia tan prolongada a Alejandro? No era de los que se tragan fácilmente la historia de un viaje de negocios repentino o una noche de chicas. Además, conocía su pasado militar, era demasiado bueno detectando mentiras. Y entonces tuvo una idea. Olivia, su hermana gemela, era la única persona en el mundo que podía reemplazarla de tal manera que ni siquiera su propia madre notaría la sustitución. Eran idénticas externamente, aunque tan diferentes por dentro. Olivia, correcta, seria, siempre inmersa en su trabajo de psicóloga infantil. Nunca había aprobado el estilo de vida de su hermana, pero siempre acudía en su ayuda en momentos difíciles. Sin embargo, esta vez la petición sería de un nivel completo. Ashley golpeaba nerviosamente con los dedos en el volante, estacionada frente a la casa de su hermana. Reunir valor resultó más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo explicarle a Olivia que no solo necesitaba encubrir otra travesura, sino interpretar el papel de esposa durante 3 días enteros? Respirando profundamente, sacó su teléfono y escribió un mensaje. «Estoy afuera de tu casa. Necesitamos hablar. Es muy importante». Olivia escuchó a su hermana en silencio. Solo sus dedos, agarrando la taza de té ya frío, se blanquearon por la tensión. Miraba por la ventana, tratando de ocultar la tormenta de emociones que bramaba en su interior. Alejandro tendría que pasar 3 días con el hombre del que había estado secretamente enamorada todos estos años, desde aquel día en que Ashley lo trajo por primera vez para conocer a la familia. Entonces Olivia sintió esa extraña y dolorosa. «Te has vuelto loca», su voz sonaba tranquila pero firme.
Esto ya no es una simple mentira, Ashley, es una traición. Por fin se volvió hacia su hermana y ésta retrocedió involuntariamente al ver el dolor en sus ojos. Te lo ruego, susurró Ashley agarrando las manos de su hermana, es mi única oportunidad. Richard él es especial, me ama de verdad. Olivia sonrió amargamente, tan de verdad que no puede divorciarse de su esposa. No lo entiendo. Olivia cerró los ojos. Sabía que aceptaría, como siempre, como en la infancia cuando encubría las travesuras de su hermana ante sus padres, como en la escuela cuando escribía exámenes por ella, como después cuando le daba dinero que nunca le devolvía. Solo necesitas fingir que eres yo, decía Ashley apresuradamente. Alejandro casi nunca está en casa, siempre metido en su taller, y si pasa algo dile que tienes, bueno, días femeninos. Él nunca. Esa misma noche, Olivia estaba frente al espejo en el dormitorio de Ashley y Alejandro, mirándose en el vestido favorito de su hermana. Eran absolutamente idénticas externamente, pero ahora se sentía como una impostora. Su estómago se contraía de miedo y una extraña anticipación. Desde abajo se oyó el sonido de la puerta abriéndose. Era Alejandro que regresaba. Sus pesados pasos por la escalera resonaban como un eco sordo en su cabeza. Dios mío. Alejandro entró en el dormitorio, quitándose la camiseta manchada de aceite. Olía a gasolina y metal, olores que irritaban tanto a Ashley, pero que por alguna razón hicieron que Olivia se mareara. «Hola», dijo él cansadamente sin siquiera mirarla. Olivia murmuró algo en respuesta, temiendo que su voz la traicionara. Pero Alejandro ya había desaparecido en el baño y un minuto después se escuchó el agua. Ella miraba la puerta cerrada del baño y su corazón latía. Capítulo 3. Unas vacaciones inesperadas. La mañana resultó extraordinariamente tranquila. Olivia se despertó con un rayo de sol que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. Alejandro ya se había ido, lo escuchó prepararse al amanecer, tratando de no hacer ruido. Durante toda la noche casi no durmió, acostada en el borde de la cama y escuchando su respiración uniforme. Varias veces él murmuró algo en sueños, distinguió el nombre de Ashley y algo más ininteligible. En tales momentos, Olivia se levantó y se acercó a la ventana. En el camino de entrada no estaba su vieja camioneta, lo que significa que se había ido a la tienda, como él mismo había murmurado antes de salir. Lentamente recorrió con la mirada el dormitorio, absorbiendo cada detalle de su vida en común con Ashley. Fotografías en las paredes de la boda, vacaciones, momentos felices casuales, sus condecoraciones militares enmarcadas sobre la cómoda, un frasco de perfume. Sobre el tocador yacía abierta la agenda de Ashley. Olivia recorrió con la mirada las páginas, escritas con la familiar caligrafía apresurada de su hermana. Las anotaciones se interrumpían en el día anterior. ¿Qué se registraría en la página siguiente? Pasé un fin de semana mágico con mi amante mientras mi hermana gemela entretenía a mi marido. Con este pensamiento, la náusea subió a su garganta. En el fondo de su alma entendía que debería haberse negado, decir no a esta idea loca. Pero alguna vez había podido negarle algo a Ashley. Desde la infancia existía una regla tácita entre ellas. Ashley pide, Olivia cumple, posiblemente porque Ashley nació 7 minutos antes y siempre usó esta ventaja, o porque era más brillante, más valiente, más viva. Olivia sonrió ante estos pensamientos, incluso ahora encontrándose en la cama con el hombre. Su atención fue atraída por una fotografía en la mesita de noche. Alejandro en uniforme militar, muy joven, con esa sonrisa característica suya. Recordaba aquel día cuando vio esa sonrisa por primera vez. Ashley lo trajo a una cena familiar, presentándolo como su nuevo novio. Él estrechó su mano, la miró directamente a los ojos y algo se rompió dentro. Entonces comprendió por primera vez lo que significaba la expresión amor a primera vista. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», susurró apartándose de la fotografía. En la casa había un silencio inusual. Este silencio le pesaba en los oídos, hacía que su corazón latiera más rápido. Cada crujido de los tablones bajo sus pies parecía ensordecedor. Bajó a la cocina, mecánicamente encendió la cafetera exactamente igual que la de su casa. Sacó una taza del armario donde Ashley las guardaba. Conocía la ubicación de cada cosa en esta casa, pues sabe. El sonido de un coche acercándose la hizo sobresaltarse. Extraño, Alejandro normalmente no regresa tan rápido de la tienda.
Apresuradamente dejó a un lado el café sin terminar y miró por la ventana. Su camioneta frenó bruscamente, como si tuviera prisa. Olivia vio cómo saltó de la cabina y se dirigió rápidamente hacia la casa. Algo no estaba bien, lo sintió inmediatamente. En sus movimientos se leía una tensión inusual. «Prepárate», dijo desde la puerta sin siquiera quitarse la chaqueta. En sus manos sostenía un sobre. «¿Qué?». Olivia se quedó perpleja en el umbral de la cocina. «Toma todo lo necesario para una semana. No olvides el traje de baño». Sus ojos brillaban febrilmente y en sus labios jugaba una sonrisa desconocida, casi infantil. «Alejandro, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba. No reconocía a este hombre donde estaba su habitual reserva, sin preguntas, solo. El pánico la cubrió como una ola helada. Avión, ¿qué avión? Debía llamar inmediatamente a Ashley, advertirle, pero Alejandro ya subía las escaleras, sacando una bolsa de viaje del armario mientras caminaba. «Yo no puedo así de repente», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Puedes, debes, de lo contrario, ¿para qué estamos casados?». En su voz sonó tanta amargura que se le encogió el corazón. Siguiente hora transcurrió como en una niebla. Mecánicamente empacaba cosas, tratando de tomar lo que Ashley solía usar. Sus manos temblaban mientras guardaba ropa interior en la bolsa. Alejandro se movía por la casa, recogiendo sus cosas, de vez en cuando mirando el reloj. Una vez se detuvo en la puerta del dormitorio y simplemente la miró durante varios segundos de tal manera que se le cortó la respiración. «Eres muy hermosa», dijo en voz baja y En el taxi camino al aeropuerto, a escondidas escribió un mensaje a su hermana. «Urgente, me lleva al aeropuerto, vamos a volar a algún lado». «¿Qué hago?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Qué demonios? Debes negarte, inventa algo». Olivia cerró los ojos. Como si fuera tan fácil negarle algo a la persona que amas, cuando por primera vez en mucho tiempo te mira con tanta esperanza. Aunque realmente no te está mirando a ti, sino a tu reflejo. En el avión, Alejandro le tomó la mano por primera vez en todo este día loco. Su palma estaba cálida y un poco áspera. «Sabes», dijo, mirando por la ventanilla, «he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que está pasando con nuestro matrimonio». Olivia contuvo la respiración. «Los últimos meses han sido difíciles. Es como si hubiéramos perdido algo importante. Te alejaste de mí y no entendía por qué». Se volvió hacia ella y en sus ojos vio. «Decidí que necesitamos empezar de nuevo», continuó. «¿Recuerdas nuestra luna de miel en Hawái? Lo felices que éramos entonces. Pensé tal vez si volvemos allí, si pasamos esta semana juntos, solo tú y yo, sin teléfonos, sin trabajo, sin todo esto». Sacó del bolsillo el sobre que sostenía por la mañana. Contenía boletos para un hotel de lujo en la costa de Maui, el mismo donde él y Ashley pasaron su luna de miel. Olivia sintió náuseas subiendo a su garganta. Su hermana le había contado sobre su luna de miel, cómo paseaban por la playa, cómo hacían el amor con el sonido del océano, cómo hacían planes para el futuro. Ahora Alejandro quería recrear esos momentos, recuperar esa felicidad. ¿Pero con quién? ¿Con la mujer que lo traicionó y ahora está en brazos de otro hombre? ¿O con ella, una impostora que robó la vida de otra? «Sé que es una locura salir así de repente», Alejandro sonrió nerviosamente, «pero me parece que a veces hay que hacer cosas locas para salvar lo que realmente importa. Nuestro matrimonio es importante para mí, tú eres importante para mí». Cada una de sus palabras era como una puñalada. Olivia miraba por la ventana, tratando de contener las lágrimas. Allá abajo flotaban nubes blancas y esponjosas, como sus sueños infantiles de amor verdadero. El teléfono en su bolso vibró, seguramente otro mensaje furioso de Ashley, pero Olivia no lo revisó. En su lugar se volvió hacia Alejandro y sonrió débilmente. «Sí, nuestro matrimonio es importante», pronunció estas palabras y quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. ¿Qué matrimonio? ¿El suyo o el de Ashley? En ese momento, Olivia comprendió que había cruzado una línea tras la cual ya no habría retorno a la vida anterior. Y lo más terrible. Capítulo 4. Vidas paralelas. La villa de Richard se encontraba a media hora en coche de la ciudad, en una pintoresca colina desde donde se abría una impresionante vista de los alrededores. El edificio blanco de estilo mediterráneo estaba inmerso en el verdor de un jardín bien cuidado. Ashley estaba de pie junto a la ventana panorámica, bebiendo vino italiano caro de una copa de cristal.
A sus espaldas, Richard decía algo sobre viñedos vintage y condiciones especiales de crianza. ¿En qué piensas, amor de mi vida? Richard se acercó por detrás, abrazándola por la cintura. Olía a colonia cara y cigarros. Oh, en nada especial, mi pícaro. Se volvió hacia él con una sonrisa ensayada. Después de todo, ¿no era esto con lo que había soñado? Una villa lujosa, un hombre guapo, vinos exquisitos. El teléfono en su bolso permanecía en silencio, y este silencio de alguna manera la inquietaba más que cualquier noticia. Al mismo tiempo en Hawái, Olivia y Alejandro entraban por las puertas del lujoso Hotel Maui Sunset Resort. Las palmeras a lo largo del camino de entrada se mecían con la brisa cálida, como saludando a los huéspedes. Todo como entonces, ¿recuerdas, mi amor? Alejandro sonreía, mirándola con tanto calor que a Olivia se le cortó la respiración. No, ella no recordaba. Ella no había estado aquí hace 5 años. Pero asintió tratando de sonreír en respuesta. Su habitación resultó ser una espaciosa suite con vista al océano. Una enorme cama cubierta con ropa de cama blanca como la nieve, una terraza con tumbonas, un baño del tamaño de su sala de estar en casa. Me daré una ducha y luego iremos a la playa, o tal vez vayamos juntos como aquella vez, propuso Alejandro, dejando caer su bolsa de viaje al suelo. Olivia asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Antes de seguirlo al baño, sacó su telé. Tras tanto, en la villa de Richard, el tiempo fluía de manera muy diferente. Después de una cena exquisita, servida por un chef personal, se trasladaron al dormitorio. Ashley yacía sobre sábanas de seda observando a Richard. Su cuerpo, aunque tonificado para su edad, no se parecía en nada a la figura nervuda y entrenada por años de servicio de Alejandro. Sin embargo, esto le era indiferente, ya que la atraían ventajas completamente diferentes de. Señora, es usted increíblemente hermosa. Richard se recostó junto a ella. Sus acciones eran hábiles, medidas como si siguiera algún ritual de seducción estudiado durante años, una especie de magia italiana especial, que diferente de los abrazos casi rudos de Alejandro. Espera, ¿por qué estaba pensando en su marido ahora? Ashley se obligó a concentrarse en el momento presente, en las frescas sábanas de seda en las manos experimentadas de Richard. Las olas del océano golpeaban la orilla con un ruido regular cuando Olivia salió a la terraza de su habitación. El sol poniente teñía el cielo de increíbles tonos de rosa y naranja. Alejandro apareció detrás con shorts sencillos y una camiseta, con el cabello húmedo después de la ducha. No puedo creer que estemos aquí, dijo, colocándose junto a ella en la barandilla. Sus hombros se tocaron y un escalofrío recorrió el cuerpo de Olivia. Yo tampoco, susurró. Los primeros días en Hawái pasaron como un cuento de hadas. Olivia nunca pensó que podría ser tan feliz. Ella y Alejandro se despertaban al amanecer, recibían el sol en la playa, nadaban en las cálidas aguas del océano. Él le enseñaba surf, sosteniendo pacientemente la tabla mientras ella trataba de mantener el equilibrio. Sus manos eran fuertes y tiernas al mismo tiempo, y cada toque resonaba en ella como una descarga eléctrica. Por las noches paseaban a lo largo de la orilla, tomados de la mano. Alejandro contaba historias de su servicio militar, historias que nunca había escuchado ni siquiera Ashley. Sobre amigos que había perdido, sobre momentos en que estuvo al borde de la muerte, sobre cómo aprendió a valorar cada día vivido. Olivia escuchaba, conteniendo la respiración, y con cada palabra se enamoraba más profundamente de él. Trataba de recordar cada detalle, cómo el viento jugaba con su cabello, cómo pequeñas arrugas se formaban en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, cómo sonaba su risa. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro parecía verdaderamente relajado y feliz. «¿Sabes?», dijo una noche mientras estaban sentados en un restaurante en la orilla, «es como si me estuviera enamorando de ti de nuevo. Te has vuelto tan diferente, más abierta, más auténtica. Creo». Mientras tanto, en la villa de Richard, el tiempo fluía de manera muy diferente. Después de otra sesión de amor, Ashley se estiraba perezosamente en las sábanas de seda, mientras Richard les servía champán a ambos. «No puedo creer lo fácil que resultó todo», se rió aceptando la copa. «Mi marido es tan ingenuo, ni siquiera notó la sustitución. Incluso me duele un poco, ¿sabes? Como si me hubiera convertido en parte del mobiliario para él». «¿De verdad?», Richard arqueó una ceja con interés fingido.
Ya había escuchado esta historia varias veces. Ashley claramente disfrutaba de su astucia. Oh, sí, tomó un sorbo de champán. Pero mi hermana Olivia es simplemente un hallazgo, tan correcta, siempre dispuesta a ayudar, a servir, ¿te imaginas? Incluso podremos usarla en el futuro, cuando tu esposa se vaya de nuevo. Richard asentía distraídamente, examinando el líquido ambarino en su copa. Sus pensamientos estaban lejos en la próxima cena de negocios, en el nuevo lote de vinos de Napa Valley, en cómo deshacerse hábilmente de esta hermosa, pero fastidiosamente parlanchina amante. Susan nunca se enteraría de esta aventura, estaba demasiado ocupada con sus proyectos benéficos y su madre enferma. Y Ashley. Bueno, ella había obtenido lo que quería unos días de vida luj. Querida, interrumpió su monólogo sobre la estupidez de su marido, ¿no crees que no deberíamos hablar tanto de él? Mejor vamos a... No terminó la frase, inclinándose hacia ella. Ashley respondió con entusiasmo, pero en algún lugar profundo dentro de ella se agitó un extraño sentimiento de culpa o de ansiedad. Lo apartó como una mosca molesta. Después de todo, se merecía esta vida hermosa, ¿no es así? En Hawái, los días daban paso a noches llenas de magia. Una noche, Alejandro organizó una cena en la playa, una mesa para dos, velas, champán y estrellas sobre sus cabezas. Olivia no podía apartar los ojos de él. A la luz de las velas, su rostro parecía especialmente hermoso, sus rasgos se suavizaron y en sus ojos bailaban reflejos dorados. Hablaba de su taller, de los coches que restauraba, y en su voz sonaba una pasión tan sincera que a ella se le cortaba la Aves, dijo, cubriendo su mano con la suya, nunca te he contado por qué amo tanto los coches antiguos. Olivia negó con la cabeza, temiendo romper el momento con palabras. Tienen alma, carácter, cada rasguño, cada abolladura es una historia. Cuando restauro un coche así, no solo reparo un mecanismo, devuelvo a la vida algo especial, único. Guardó silencio mirando al océano. Como nuestra relación también es especial y merece ser restaurada. En su habitación reinaba la penumbra, solo la luz de la luna penetraba a través de las ventanas panorámicas. Alejandro la atrajo hacia sí. Olivia sentía que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Todos los pensamientos sobre que esto estaba mal, que no tenía derecho, se disolvieron en el calor de sus caricias. Esa noche la pasaron como redescubriéndose mutuamente. Olivia se entregó a él con toda su alma, sin interpretar un papel, tal vez por y en el lujoso dormitorio de la villa de Richard, Ashley hojeaba fotos en su teléfono bajo los suaves ronquidos de su amante. Aquí estaban ella y Alejandro el día de su boda, tan jóvenes, felices. Aquí su primera casa que compraron a crédito. Alejandro frente a su taller orgulloso, manchado de aceite de motor, pero tan contento. Intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Que Richard, su dinero, su posición en la sociedad era lo que siempre había. ¿Por qué entonces no la dejaba la sensación de que estaba cometiendo un gran error? Finalmente dejó el teléfono y miró fijamente al techo. En algún lugar en Hawái su hermana interpretaba el papel de esposa ejemplar. Espero que no se haya entusiasmado demasiado, pensó Ashley con una punzada repentina de celos. Siempre había sabido de los sentimientos de Olivia hacia Alejandro, aunque nunca hablaron de ello en voz alta. Richard se movió en sueños su mano. Capítulo 5. El precio a pagar. Sus días hawaianos fluían armoniosamente y felices hasta que un accidente destruyó este idilio. Alejandro regresaba de la playa más temprano de lo habitual, olvidó la crema solar en la habitación. Ya casi abría la puerta cuando escuchó la voz de su esposa, proveniente de la terraza. Hablaba por teléfono y en su voz sonaban entonaciones inusuales, más suaves, más inseguras, nada parecidas al tono de Ashley. No puedo seguir así, decía. Esto no está bien, él es tan maravilloso. Cada vez que me toca, me llama por tu nombre, me siento como la última traidora. Alejandro se quedó paralizado sin creer lo que oía. No, Ashley, no lo entiendes. Esto ya no es un juego. Estoy realmente enamorada de él. Siempre lo estuve desde el primer día que me lo presentaste. La sangre abandonó su rostro. Ashley, ¿están hablando de Ashley? Su mano se deslizó lentamente del picaporte. La mujer en la terraza, su voz temblaba por las lágrimas contenidas, continuaba. Sí, sé que fue tu idea sustituirte mientras te diviertes con tu italiano, pero ya no puedo fingir. Me está matando.
El mundo alrededor de Alejandro se inclinó y comenzó a flotar. El rompecabezas que lo había estado inquietando todos estos días de repente encajó. Por eso parecía diferente, más tierna, más sincera. Por eso sus besos eran tan inseguros y sus caricias tan temblorosas. No era su esposa. Era su hermana gemela, Olivia, y Ashley todo este tiempo. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo una ola de ira fría se elevaba dentro de él. 13 años en las fuerzas especiales le habían enseñado a controlar las emociones, pero ahora resultaba difícil. Por su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos, cómo Ashley se volvía cada vez más distante, sus constantes excusas, conversaciones telefónicas secretas. Y Olivia, dulce, tímida Olivia, que siempre lo miraba de una manera especial, pero él nunca le dio. Bien, le llegó su voz, ahora más decidida. Entiendo que después de las vacaciones todo debe volver a su lugar. Tú volverás con tu marido y yo simplemente desapareceré de su vida como si nada hubiera pasado. Pero quiero que sepas lo que le estás haciendo es cruel. No merece tal traición. El plan surgió instantáneamente. Años de entrenamiento militar no fueron en vano. Alejandro podía actuar rápida y claramente cuando la situación lo requería. Esperó hasta que Olivia terminara la conversación y luego entró en la habitación como si nada. Cariño, dijo, tratando que su voz sonara natural, necesito volver a casa urgentemente por un par de días. Viejos amigos del servicio me piden ayuda con un asunto importante. Vio cómo palideció su rostro, cómo temblaron sus manos, pero ella solo asintió. Por supuesto entiendo. ¿Y qué? Tú te quedarás aquí, la interrumpió. Solo serán un par de días. Disfruta del océano, del spa, de todo lo que quieras. Volveré pronto. La besó en la frente y su corazón se encogió al ver cómo ella se inclinaba hacia este toque. 3 horas después ya estaba sentado en un avión volando a casa. Sacando su teléfono, Alejandro abrió la agenda de contactos. Entre los contactos había uno que podía ayudarlo, un viejo amigo del ejército, ahora trabajando en una agencia de detectives privados. Un par de llamadas y tenía toda la información sobre Richard Turner, incluyendo su horario diario y las rutas de sus desplazamientos. Le interesó especialmente un detalle: el chofer personal de Richard se detenía cada día a la misma hora en la gasolinera Chevron en Oak Street. 15 minutos de descanso suficiente para lo que tenía planeado. Alejandro estacionó el coche de alquiler en un callejón con vista a la gasolinera y esperó. Exactamente a las 16:30, la conocida limusina negra se acercó a la gasolinera. El conductor, un hombre corpulento de mediana edad, salió y se dirigió al edificio. Alejandro esperó hasta que éste desapareció en el baño y lo siguió. La operación tomó menos de un minuto, un golpe preciso, y el conductor se desplomó en el suelo. Sin perder tiempo, Alejandro se puso su uniforme. El uniforme le quedaba un poco apretado, pero eso no importa. Sentándose al volante de la limusina, comprobó el navegador. Como suponía, tenía programada la dirección de la villa de Richard. Alejandro sonrió. En realidad, hoy no llegarían a la villa. Tenía otra ruta, un pintoresco camino de montaña que había estudiado detalladamente en el mapa. Una carretera serpenteante con curvas pronunciadas donde tan fácilmente ocurren accidentes. En el espejo retrovisor vio cómo Richard y Ashley se acomodaban en el asiento trasero. Ella se acurrucó contra su amante, susurrándole algo al oído. Alejandro apretó el volante con más fuerza. Cuando la limusina se desvió de la carretera principal hacia la carretera de montaña, Ashley fue la primera en inquietarse. Giovanni, ¿a dónde vamos? Esta no es nuestra ruta habitual. Su voz sonaba alarmada. Richard apartó la mirada de su teléfono. ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos aquí? Alejandro continuó conduciendo en silencio, subiendo cada vez más por la sinuosa carretera. En una curva particularmente pronunciada, frenó bruscamente y activó el bloqueo de las puertas. Muy lentamente se volvió hacia los pasajeros. Los ojos de Ashley se ensancharon de horror cuando se quitó las gafas oscuras. ¡Alejandro! Su grito resonó como un eco en el salón de la limusina. Richard palideció, apartándose instintivamente hacia la puerta más lejana. ¿Qué demonios? Comenzó, pero se detuvo al encontrarse con la mirada de Alejandro.
Buenas tardes, la voz de Alejandro era tranquila, casi cotidiana. Sacó 2 sobres del bolsillo. Tengo 2 documentos que necesitan firmar. En el primero, consentimiento para el divorcio, donde tú, Ashley, renuncias a cualquier reclamación sobre los bienes comunes. En el segundo, tu obligación, Richard, de divorciarte de tu esposa y casarte con mi infiel esposa. ¿Estás loco? Richard intentó mostrar indignación, pero el miedo en sus ojos revelaba sus verdaderos sentimientos. Estoy casado, tengo un negocio, que está a nombre de tu esposa, lo sé, lo interrumpió Alejandro. Por eso el segundo documento es especialmente importante. Ya que se aman tanto, será justo hacerlo todo oficial. Alejandro, escucha, comenzó Ashley, pero él la cortó. O firman los papeles, o esta limusina saldrá volando por el precipicio ahora mismo. Pondré la marcha, saltaré y ustedes, bueno, la física hará su trabajo. Hablaba tan casualmente como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. Ashley rompió a llorar, manchándose el costoso maquillaje. Richard, pálido como una sábana, tomó la pluma con manos temblorosas. No te atreverías, susurró Ashley. Alejandro sonrió fría y terriblemente. 13 años en las fuerzas especiales, querida. He visto mucho, y créeme, ahora no tengo nada que perder. Firmaron. Primero Richard, su firma era torcida e ilegible. Luego Ashley lloraba tan fuerte que apenas podía sostener la pluma. Alejandro guardó cuidadosamente los documentos en el bolsillo interior y puso la marcha. ¿Qué estás haciendo?, gritó Ashley en pánico. No se preocupen, dijo abriendo la puerta. Hay arbustos allá abajo. Dolerá, pero no será mortal. Considérenlo un regalo de bodas. Saltó del coche justo cuando éste comenzó a moverse. Los gritos de Ashley y Richard se fundieron en un largo aullido. La limusina se deslizó lentamente fuera de la carretera y se detuvo en la espesa maleza a unos metros del precipicio. Alejandro sonrió viendo cómo trataban de salir del coche, maldiciendo el uno al otro y al mundo entero. Ahora tenía todo lo necesario para un nuevo comienzo. Era hora de volver a Hawái. Capítulo 6. El amor verdadero. El atardecer hawaiano tiñó el cielo de tonos rosa y dorado cuando Alejandro regresó al hotel. Olivia estaba en la terraza de su habitación mirando al océano. En los rayos del sol poniente su silueta parecía frágil y solitaria. No lo oyó entrar, estaba demasiado sumergida en sus pensamientos. Los últimos 2 días casi no había dormido, atormentándose con pensamientos sobre la inminente separación. Mañana todo debía terminar. Mañana el cuento de A. He vuelto, dijo en voz baja, y ella se sobresaltó girándose bruscamente. Por su rostro pasó algo parecido al dolor, inmediatamente reemplazado por un intento de sonrisa. ¿Cómo? ¿Cómo te fue? Su voz temblaba ligeramente. Alejandro la miraba y su corazón se encogía de ternura. ¿Cómo no había notado antes esta dulzura especial en su mirada, esta sinceridad en cada gesto? Todo está bien, respondió acercándose más. He pedido la cena en la playa, allí donde estuvimos la primera noche, ¿recuerdas? Ella asintió, aunque ambos sabían para ella aquella noche fue la primera y para él solo un intento de recrear el pasado con otra mujer. Sus manos se posaron en los hombros de ella y ella inconscientemente se echó hacia atrás, apoyándose en su pecho. Alejandro sintió cómo temblaba. La mesa estaba puesta directamente en la arena, las velas brillaban en faroles de cristal, el sonido de las olas creaba el acompañamiento musical perfecto. Olivia se sentó, alisando los pliegues de su ligero vestido de verano tan blanco como la espuma de las olas que golpeaban la orilla. En sus movimientos se sentía cierta fatalidad, como si se estuviera preparando para la última cena de un condenado. Alejandro la observaba, notando cada detalle como. «Sabes», dijo él llenando sus copas de champán, «estos días han sido los más felices de mi vida». Olivia levantó la mirada hacia él llena de dolor y desesperación. «No lo hagas», susurró, «por favor, no lo hagas más difícil». Por su mejilla rodó una lágrima y se la secó apresuradamente con la mano. «Mañana todo terminará y será mejor si simplemente». «¿Qué terminará?», preguntó suavemente, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. ¿Te refieres a que Ashley debe volver y ocupar su lugar? Olivia se quedó paralizada, sus ojos se ensancharon de horror. «Tú»,
lo sabes todo, su voz apenas se oía por encima del ruido de las olas. Alejandro abrió lentamente la caja de terciopelo. Dentro brillaba un anillo con un pequeño diamante simple y elegante, completamente diferente al anillo masivo, cubierto de piedras, que una vez le regaló a Ashley. Lo sé, dijo suavemente, y sé que me he enamorado de ti, Olivia. No de la máscara que has llevado estos días, sino de la verdadera tú. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Sus manos temblaban tanto que derramó el champán. Escuché tu conversación con tu hermana, confesó. Por eso me fui, necesitaba resolver algunos asuntos formales allá en casa. Alejandro se levantó de la mesa y se arrodilló directamente en la arena. Las olas lamían la orilla a unos pocos pasos de ellos, las estrellas se reflejaban en el océano, creando una atmósfera mágica para el momento. Olivia, su voz era firme y segura, te casarás conmigo. Pero ya estás casado, susurró confundida e inmediatamente se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo de sus palabras. Alejandro sonrió suavemente. Sí y no, mi amor, estoy casado con tu hermana. Lo estaba. Sacó del bolsillo unos papeles doblados. Aquí está la solicitud de divorcio firmada por Ashley. Ya no es mi esposa. Y quiero que tú seas mi esposa, la única mujer que realmente me ama y a quien realmente amo yo. Olivia miraba los documentos, incapaz de pronunciar palabra. Los acontecimientos de los últimos días pasaban por su cabeza como fotogramas de una película. Su primera noche, cuando temía moverse en la cama, sus paseos por la playa, donde cada toque respondía con una descarga eléctrica, momentos en los que olvidaba su papel y era simplemente ella misma y veía cómo se calentaba su mirada en respuesta. «¿Realmente lo sabías?», susurró, «y aún así te quedaste conmigo todos estos días». Alejandro tomó su mano entre las suyas. «Cada momento contigo fue auténtico, Olivia. Cada palabra, cada toque. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente vivo. Y quiero vivir así el resto de mi vida contigo, la verdadera tú». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Miraba el anillo, brillando a la luz de los faroles, y no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Todo su ser estaba lleno de un amor tan ilimitado que parecía que su corazón estaba a punto de estallar. «Sí», susurró, y esta corta palabra pareció liberarla de todos los miedos y dudas de los últimos días. «Sí, sí, sí». Se lanzó a su cuello y él la atrapó, haciéndola girar sobre la arena. Su risa se mezclaba con el sonido de las olas, y su beso era salado por las lágrimas y tan dulce como solo puede ser el beso del amor verdadero. Hablaron toda la noche, sentados en la playa y viendo cómo las estrellas se desvanecían lentamente en el cielo antes del amanecer. Olivia le contó todo, cómo se enamoró de él a primera vista, cómo sufrió todos estos años viéndolo con su hermana, cómo aceptó esta loca sustitución porque era su única oportunidad de estar con él, aunque fuera fingiendo ser otra. Alejandro escuchaba, sosteniendo firmemente su mano, y pensaba en lo ciego que había sido. Su regreso a casa fue triunfal. Se casaron un mes después, una ceremonia íntima en la orilla del océano, solo los amigos más cercanos. Ashley no vino realmente, se casó con Richard, quien perdió todo su negocio después del divorcio de su primera esposa y ahora trabajaba como conductor de camiones de larga distancia. Dicen que a menudo discuten por dinero, pero esa es otra historia. Y un mes después de la boda, Olivia le hizo a Alejandro un regalo especial. Esperó hasta que regresara del taller cansado pero contento, habiendo completado con éxito la restauración de otro automóvil vintage. En el garaje olía a aceite de motor y metal, un olor que ahora amaba tanto porque le recordaba a su esposo. «Cariño», dijo, entregándole un pequeño sobre, «tengo una noticia para ti. Nuestras noches en Hawái no quedaron sin consecuencias». Dentro había una foto de ultrasonido y una nota, escrita con su caligrafía cuidadosa: «Papi, apareceré en 8 meses. Espero que tengas listo un cochecito vintage para mí». Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la imagen.
Luego levantó los ojos hacia su esposa, y ella vio tanto amor y felicidad en ellos que se le cortó la respiración. La atrajo hacia sí con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y susurró: «Gracias por ser tú misma, por no fingir nunca, por darme amor verdadero». Olivia se apoyó en su pecho, inhalando el familiar aroma de metal y aceite de motor, y pensó que a veces los mayores errores en nuestra vida pueden llevar a la mayor felicidad. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para reconocer los propios sentimientos y lo suficientemente fuerte para luchar por el amor propio. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.